Grabar la sesión. Ya estamos grabando. Muchas gracias por haberse conectado puntualmente. Ya estamos en lo que es nuestra semana 3 y pues estamos revisando justo la unidad 3 que nos habla del análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Parte de esto ya hemos estado revisando en las semanas previas, ¿verdad? Les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Y como siempre te sugiero, no te quedes con dudas. Consúltame esas dudas que puedas llegar a tener a través de mensajero o correo electrónico y más tardar 24 horas hábiles las estaremos respondiendo. Recuerda tener tu micro apagado mientras no estemos participando y que la plataforma te da la posibilidad de levantar la mano para participar y así de esta manera yo saber que quieres hablar y cederte lo que es el micro. Y esto con el objeto de poder respetar los turnos de los demás compañeros al hablar, sobre todo porque al momento que abrimos más de un micrófono suele oírse ruido de fondo y eso pues ya vicia lo que es el sonido, ¿verdad? Y también, como siempre hacemos recomendaciones, es de poderse conectar a todas sus sesiones semanales, síncronas y estos espacios, y que si por algo no pudiste hacerlo, revises tus actividades para, sobre todo antes de subir tus actividades a la semana, revises las grabaciones para que puedas cotejar si lo que hiciste está correcto o si presenta oportunidad y lo puedas modificar, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos para el día de hoy, o la agenda del día de hoy, es identificar el concepto de diversidad cultural. Así. Identificar lo que es el concepto de multiculturalidad y el de globalización. Y esto porque te será de utilidad al momento que realices la actividad número 5. Ahí tenemos lo que es una tablita que nos pide que identifiquemos en la lectura principal ideas sobre diversidad cultural, ideas sobre multiculturalidad y sobre globalización. Entonces, gran parte de la actividad número 5 nos habla de esos conceptos. Entonces, hay que identificarlos para poderlos llevar a esa actividad. Y nuevamente, o finalmente más bien, en el proyecto integrador vas a volver a tener un apartadito que te va a pedir algo sobre el concepto de multiculturalidad y globalización. Por eso es bien importante que nos quede claro. Entonces, después de haber revisado estos conceptos, vamos a pasar al apartado de lo que aprendimos, que no es otra cosa más que un quiz que nos permita aterrizar esa parte. Y el último apartado sería lo que son actividades de la semana 3 de esta semana, que tenemos ahí también una actividad que nos pide colaborar con los demás compañeros, ¿verdad? Veo que se integra Chantal, bonita tarde, bienvenida. Creo que no te habías llegado a conectar, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañas. Y veo que ya está Elvia también. Muchas gracias, Elvia, por haberme esperado. Perfecto, entonces esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y vamos a empezar con una lluvia de ideas, porque a lo mejor para este punto de la semana, quizá ya revisaste lo que son los recursos que tienen que ver justo con estos tres conceptos y será más fácil lo que vamos a hacer. O quizás no lo has hecho, pero al final hay algo que nos dicen estas palabritas de aquí, ¿no? Entonces vamos a tratar de jugar con los conceptos y a crear como una lluvia de ideas de a qué es lo que nos suena, qué es lo que nos parece. Y con esa lluvia de ideas, entre todos, vamos a tratar de armar el concepto, la definición, para después ponerlo en práctica con unos pequeños fragmentos de lectura, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita en el chat me van a ayudar a poner todas aquellas palabras que les surja cuando piensan en el concepto de diversidad cultural. ¿A qué les suena diversidad cultural? ¿Qué creen que pudiera ser la diversidad cultural? Lo que sea que les venga a la mente, ayúdenme a ponerlo ahí en el chat. Y yo le voy a ir pegando aquí en la pantalla para después ponerle orden y armar lo que es el concepto. Nos dice Marbella, diferentes culturas. Muy bien, lo voy a poner y lo voy a poner con negro, lo voy a pegar por acá.
Y lo voy a hacer un poquito más grande. Lo que van escribiendo lo voy acomodando. Entonces ahí está. Nos dice diferentes culturas. Muy bien. Elvia coincide un poco también. Nada más que utiliza otros adjetivos y es varias culturas. Muy bien. Anabel nos dice diferentes culturas dentro de un país. Ya lo copiamos. Perfecto. Muy bien. Lo voy a poner por acá. De hecho, casi creo que todas quedan como en el mismo rango, en el mismo aspecto. Muy bien. Y es que tiene mucho sentido, porque si me dice diversidad, pues diversidad nos suena mucho, a muchos, ¿no? Por eso nos suena a muchas culturas, nos suena a culturas diferentes, a varias culturas. Generalmente es como sinónimo de mucho, y si me dice cultura, pues van a ser muchas culturas, ¿no? Entonces, efectivamente. Y lo que nos dice Anabel por aquí, que es dentro de un país, dentro de un mismo país, perfecto, o sea, al final, dentro de un país, puede ser dentro de un país e incluso pudieran ser de diferentes países y seguiríamos hablando de diversidad cultural. Entonces, sí puede aplicar. Por ejemplo, está la cultura en nuestro país, en México, tenemos una gran diversidad cultural, ¿no? En diferentes regiones del país. El sur, sobre todo en el sur, encontramos varias, en el centro, en el norte un poco menos, pero tenemos mucha diversidad cultural dentro de nuestro país, ¿verdad? Y también va a aplicar aún cuando estamos comparando con o hablando de otros países. Ahorita vamos a checar esa parte también. Ok, ahora, si no tienen otra cosa que agregar, yo lo que pondría por aquí sería que diversidad cultural tiene que ver con reconocer una cultura como tal. O sea, poderle dar ese nombre, poderle dar el título de cultura. Es como darle visibilidad a las culturas o a la cultura. Es reconocerla como cultura como tal. O sea, al final, si estamos hablando, por ejemplo, de los mayas, que los tenemos en el sur, al llamarle maya de entrada ya lo estoy reconociendo como cultura, al nombrarlo, ¿no? Ponerle un nombre, al reconocer todos los elementos que compone a la cultura maya, también le estamos dando visibilidad. Y es aquí donde vamos a entrar a identificar, o sea, parte de la diversidad cultural tiene que ver con destacar todos los elementos componen o conforman una cultura. Y que justo esos elementos, si analizo otra cultura, pues van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, les voy a poner yo un ejemplo de estos elementos que pueden ser diferentes de una cultura a otra. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a poner ahí en el chat otros que se les ocurran, ¿va? Por ejemplo, la vestimenta. La vestimenta es un ejemplo de un elemento de una cultura. Entonces, y sobre todo nuestras culturas mexicanas tienen una vestimenta muy, muy colorida, muy particular, que se diferencia a la de otros países, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa pudiera ser un elemento propio de una cultura? Aparte de la vestimenta, ¿qué más se les ocurre? Empiezan a poner todos los que se les ocurran y yo los voy a empezar a pegar, ¿va? Muy bien. Marbella y Anabel coinciden con tradiciones. De hecho, me estoy viendo lenta. Anabel también aporta lo que es la música. Elvia nos dice la comida. Perfecto. Muy bien. Ahí está la comida. Anabel dice danza. También va dentro de. ¿Qué más se les ocurre? Todavía podremos encontrar más. Lengua, perfecto. Esa es la que estaba esperando. Lengua o idioma, ¿verdad? Muy bien. Y podría haber más, que igual ahorita ya lo vamos a dejar así, ya tenemos un bagaje cultural
muy amplio, ¿no? Entonces tenemos varios elementos y esos elementos que conforman a una cultura son lo que lo diferencian de otra. Entonces, pero para que esto sea posible, tengo que reconocer que esa cultura tiene vestimenta propia, tradiciones propias, música propia, comida, danza y lengua. Si hago como si no existe, no le estoy dando visibilidad a la cultura, no lo estoy reconociendo como tal. No podré hablar de esa diversidad cultural, ¿sí? Entonces, diversidad cultural tiene que ver con distinguir una cultura de otra, reconocer una cultura de otra, diferenciar una cultura de otra. Y para poderlo hacer, debo de tener claro estos elementos que le son propios, porque esa lengua es la que va a ser diferente de los huicholes a los mexicas, esa danza va a ser diferente de lo que pudiera ser con los mayas, con los otomí. Entonces, esa comida, esa música, esas tradiciones, y si a lo mejor lo vemos simplemente por región cultural, pues es diferente la comida de Oaxaca a lo que podría ser la de Sonora. Entonces, todo eso, al momento que lo reconozco y lo diferencio, lo distingo, es ahí cuando estoy hablando de diversidad cultural. Tiene que ver con apreciar todos estos elementos que le son propios a una cultura. Si aquí lo estamos viendo como concepto, ¿no? Pero si lo tratamos de ver de manera como práctica, yo creo que yo todavía no he tenido la posibilidad, pero creo que todos hemos escuchado de la Guelaguetza, ¿no? Que es esta danza o este festival que incluye danza y vestimenta muy específica y que hacen en Oaxaca, ¿no? Ese evento es un evento de diversidad cultural, porque esa cultura, si la englobamos en Oaxaca, que representa muchas etnias, o son muchas las que participan, pero si lo englobamos en Oaxaca nada más, es un festival de diversidad cultural donde se muestra la música, la vestimenta y la danza de esa cultura. Y que por ende, pues también es una tradición. Entonces, en ese evento, en esa cuestión práctica, estamos dándole visibilidad a todos esos elementos de esa cultura, de la cultura oaxaqueña. Entonces, es un ejemplo de diversidad cultural, donde muestro a los demás o donde los demás aprecian lo que es propio de mi cultura, lo que es propio de estos elementos que conforman mi cultura y que entonces son diferentes a los de otra cultura. Anabel dice, a mis padres son originarios del estado de Oaxaca y en este estado existe una gran diversidad cultural. Sí, yo no lo sabía y creo que, corrígeme si me equivoco, creo que son, no recuerdo si son 16 o 18 etnias las que participan en la Guelaguetza. Y cada una tiene su propia vestimenta y es así como se diferencian. Cuando para nosotros que no conocemos decimos, ay, pues es una sola cultura, ¿no? Oaxaca. Pero realmente son muchas etnias las que están involucradas ahí. Entonces es muy interesante. Es una, como dice Anabel, una gran diversidad cultural. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo vamos? ¿Sí se va comprendiendo lo que es diversidad cultural? Diversidad cultural tiene que ver con apreciar esa cultura y estoy apreciando esos elementos que le son propios de cada cultura. Deditos arriba, si vamos bien. Ok, bien. Entonces ahora vamos a tratar de hacer algo más. Yo les di un ejemplo de la Guelaguetza como un ejemplo o una manifestación donde observamos diversidad cultural, que es esta parte de la exhibición de vestimenta, tradiciones, música y danza de esa cultura en específico. ¿A ustedes qué ejemplo práctico se les ocurre? En tu comunidad, en tu estado, en tu ciudad, o igual, así que en todo el país, algo que sea un ejemplo un ejemplo práctico, no tiene que ser precisamente un festival, pero un ejemplo práctico donde haya diversidad cultural. Recuerda, la clave es apreciar los elementos de una cultura o puedo estar apreciando en esa práctica elementos culturales de varias culturas, puede ser, pero tiene que ver con esta parte de exhibición, de visibilidad, de conocer o de reconocer, se puede decir.
Pueden hacer ejemplos también de festivales. Creo que festivales es como lo que más a veces nos queda presentes, porque se les hace publicidad y demás. Dice Elvia, ferias de culturas. Sí, así es. Marbella, ¿podría ser ferias regionales o los carnavales? Perfecto, muy bien, está, exacto, muy bien. Perfecto, entonces ya, Anabel dice ejemplo de las ferias, ok, estamos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hay ferias de gastronomía, hay ferias, sí, sí, que a veces hay, por ejemplo, la del tamal o la del maíz, y aún así vemos de cada región, todos elaborando algo con maíz o tamal, y aún así es diferente, alcanzamos a ver que es diferente de una cultura a otra, ¿verdad? Anabel dice la feria del mole que hacen en Tláhuac, muy bien. Dice Chantal, mi comunidad celebra en el pulque, perfecto. Muy bien, entonces sí, es un elemento clave de la cultura, ¿verdad? La feria de la nieve, perfecto. La feria de tequila, del helado, bien. Bien, bien, bien. Ok, entonces ya vamos ubicando. Ahora vamos a pasar a multiculturalidad. Si no he leído qué es, puede sonarme a lo mismo que el anterior, porque pues multi tiene que ver con mucho y culturalidad pues tiene que ver con culturas, o sea, vuelve a ser como la parte de muchas culturas. Pero igual a lo mejor has ubicado algo, si no has leído aún, has ubicado algo que tiene que ver con multiculturalidad. Al final, que sea lluvia de ideas y en dado caso que no corresponda, pues ya lo acomodamos donde debe de ser, ¿va? ¿A qué les suena o qué consideran que pudiera ser multiculturalidad? Diversas culturas, todas las culturas de diversas partes. Dice Anabel, son diferentes culturas que no tienen relación una con otra. Son diferentes culturas que no... Aquí justo para que sea multiculturalidad, tendrían que ser diferentes culturas de diferentes países. Entonces, sí tiene que ver, lo voy a poner aquí, con diferentes culturas de diferentes países. Aquí sí la clave tiene que ver con que sean de diferentes países. Bueno, yo hace ratito decía que diversidad cultural tenía que ver, podría ser de diferentes países. Mm, sí, no, son diferentes culturas. Realmente puede ser del mismo país o puede ser diferente. Ajá. La clave aquí, la clave con multiculturalidad, que es la que nos va a ayudar a diferenciarlo de diversidad cultural, uno de otro, tiene que ver con que en multiculturalidad hay una interacción entre las diferentes culturas. Hay una interacción y esa interacción puede ser virtual o puede ser física. Esa es la diferencia. Es como la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio. Esa sería la diferencia. En diversidad cultural trato como de exhibir, o sea, que vean, que admiren, ¿no? Convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio. Y ahí es donde mencionábamos que ese espacio puede ser físico o puede ser virtual, como nosotros ahorita. Entonces, no importa, pero la palabra clave para poderlo diferenciar justo tiene que ver con que hay una convivencia o interacción, que prácticamente es lo mismo, ¿sale? Entonces ahí tiene que ver con el convivir, cómo es que esas culturas interactúan. Y la realidad es que al momento que interactuamos entre varias culturas, ¿qué es lo que pasa?
Pasan cosas positivas como pueden pasar cosas negativas, pero al final es un resultado de la multiculturalidad, es un resultado de esa interacción. ¿Qué suele pasar cuando varias culturas interactúan en un mismo espacio? ¿Qué ocurre cuando empiezo a interactuar, por ejemplo, con gente de otros países? Estoy en el mismo espacio, pero empiezo a interactuar con personas de otros países que son de otra cultura. Conocemos muy bien, empezamos a conocer sus costumbres, ¿no? Aprendemos, ampliamos más nuestro conocimiento. Aprendemos de que hay diferentes formas de vida, muy bien, e incluso llega el punto donde empezamos a adoptar cosas, ¿verdad? Entonces la multiculturalidad también tiene que ver cómo esta interacción entre diferentes culturas empieza a ser como a ampliar el bagaje cultural y hacer una combinación de. Un ejemplo de multiculturalidad tiene que ver cómo se ha hecho tan famoso en todo el mundo o tan apreciado el Día de Muertos de México, ¿no? Entonces es un ejemplo de multiculturalidad o de lo que ha surgido de la multiculturalidad. Dice Chantal, o adaptarnos a ellas, exacto. Si habláramos de cosas negativas, cuando por ejemplo hay resistencia a la multiculturalidad, hay resistencia a esa cultura diferente, hay resistencia a esas personas que visten diferente, resistencia a personas que tienen tradiciones diferentes. Luego surgen cosas negativas, ¿verdad? Y también es un resultado, es algo que se desprende de la multiculturalidad, de la interacción entre diferentes culturas. Perfecto. Entonces, recapitulando, la diversidad cultural tiene que ver con reconocer los elementos que son propios de una cultura, saber que tiene una vestimenta, tradición, música, conocer sobre eso, ¿sí? Y distinguirlo y darle como un valor apreciarlo, en pocas palabras. Y que eso lo hace diferente a otra cultura. Y multiculturalidad tiene que ver con la interacción entre las diferentes culturas y como dice por ahí Anabel, conocemos las diferentes culturas desde la comida, ropa, danza y debemos mostrar respeto y aceptación. Muy bien, que eso es como lo ideal o deseado en la multiculturalidad, ¿verdad? Y lo que lamentablemente pasa cuando hay esa resistencia, pues es ahí donde viene el racismo, es donde viene la discriminación, es donde viene la xenofobia y que son como las cosas negativas que puede traer consigo la multiculturalidad, esta resistencia de esa interacción o de esa convivencia. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Sí queda claro qué es multiculturalidad y cuál vendría a ser sobre todo su diferencia con diversidad cultural. Gracias, Chantal. Gracias, Anabel. Gracias, Elvia. Ok, entonces vámonos rápido con globalización para ya poder aplicar esto a unos pequeños fragmentos de lectura, ¿va? Eh, Pongan en el chat cuál sería su lluvia de ideas con respecto al concepto de globalización. ¿Qué conceptos pondrían ahí? ¿Qué creen que pudiera ser la globalización? Integración de la economía. Muy bien, ¿qué más? Dice Chantal, integración, que lo vamos a poner por acá. Similar a la otra, nada más que la otra es más específica, ¿verdad? Habla de la economía. ¿Qué más hay en la globalización? ¿Ok?
Vamos a esperar un poquito más a ver si aportan algo más. Ok, la clave para poder ubicar lo que es globalización tiene que ver con los diferentes países e implícitamente pues sus culturas y sus culturas, los diferentes países y sus culturas. La clave aquí, o sea, sí tendría que ver con muchas culturas, pero aquí sí es de diferentes países. Esto es lo que tiene que ver con la globalización. Por ejemplo, si hablo de varias culturas aquí de México, ahí no estaríamos hablando de globalización. Tiene que ser cuando es varias culturas de países diferentes, ¿sí? Y justo lo que pasa es que la globalización surge cuando empezamos a emigrar a otro país, ¿verdad? Entonces, y empiezo a hablar ya de multiculturalidad, ¿no? Porque me estoy mezclando con personas de otro país o estoy interactuando con personas de otro país, porque ya me fui a vivir a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento que la gente nos empezamos a mover de un país a otro? Tratamos de llevar cosas que son propias de nuestra cultura. Llevar, dice por ahí Chantal, el desplazamiento migratorio. Perfecto, así es. Es un ejemplo de cómo a raíz de eso surge la globalización. Entonces empezamos a mover lo que es el sistema económico, porque vamos a empezar a trabajar ahí, vamos a empezar a percibir ingresos, vamos a empezar a consumir ahí, y siempre pasa que terminamos llevando cosas de nuestro país, sobre todo cuando ya no las encontramos, ¿no? Que si me voy a llevar el maíz, que si me voy a llevar tortilla, que si me voy a llevar chiles porque ya no hay, que cierta ropa porque ya no la encuentro, ciertos, no sé, guaraches, si habláramos, por ejemplo, de eso, porque ya no encuentro. Dice Chantal, lengua, idioma, también, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento que empezamos a movernos y empezamos a mover nuestras cosas, empieza a generarse también ahí una parte económica, porque al momento que la demás gente de ese país empieza a conocerme, también empieza como a adaptar cosas que yo tengo y por lo tanto incluso puede ser hasta adquirir cosas que yo estoy llevando, ¿no? Como puede ser esta parte del comercio, se empieza a mover esa parte. Dice Anabel, pasa que a raíz del desplazamiento migratorio se crean nuevos empleos. Este, Puede ser, sí, o sea, realmente el desplazamiento migratorio también va en parte porque buscamos mejores opciones de trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que nos termina orillando a buscarlo en otro lado. Entonces, el tema con la globalización es que como la gente se mueve y la gente se mueve y mueve sus recursos y demás, necesitamos normar, o como dicen por acá, necesitamos integrar. Necesitamos integrar ese sistema económico, necesitamos integrar ese sistema de comercio, necesitamos integrar incluso la parte de los derechos, ¿no? De poder cuidar esa parte. Entonces, la globalización tiene que ver cómo los diferentes países se sientan para tratar, llegar a acuerdos para poder integrar todo esto que se mueve a la vez que se desplaza la gente. Entonces, por eso existe como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como entre los países, por estos desplazamientos, hacemos esta parte de poder comercializar libremente entre un país y otro, porque ya necesito vender más el aguacate en ese país porque tu gente me lo pide más. Y pasó en cierta manera porque hubo mexicanos que empezamos a llevar ese producto, por ejemplo, a ese país y la gente lo empieza a buscar y a consumir y entonces ya se va haciendo de manera más global, por eso se llama globalización, que llega a un punto donde necesitamos acuerdos, donde necesitamos que todo esté integrado para que haya un orden y se pueda llevar a cabo de la mejor forma. Entonces, globalización tiene que ver con eso, cómo se norma, cómo se integra, cómo se llega a acuerdos para que haya una mejor economía, un mejor comercio, un mejor desplazamiento, se respete los empleos de las personas, se respete los derechos de las personas. Tiene que ver con eso. ¿Sale? La clave que no voy a encontrar en otro de los conceptos es que tiene que ver con diferentes países. O sea, sí diferentes culturas, pero
de diferentes países. ¿Sale? Muy bien, como el tiempo se nos acaba, si no hay dudas, voy a pasar al siguiente ejercicio, que sería este de aquí. ¿Sí? Tenemos un pequeño, porque al final lo que vamos a hacer es, sí lo vimos como concepto y demás, y vimos ejemplos, pero al final en la actividad 5, tú tienes que identificar en esa lectura de dónde el autor está hablando de multiculturalidad, dónde está hablando de diversidad cultural y dónde está hablando de globalización, porque eso es lo que tienes que llevar a la tabla, ¿sí? Entonces, aquí en este fragmento vas a tener que ubicar si habla de diversidad cultural o si habla de multiculturalidad. Aquí lo dejamos más fácil, quitamos un concepto, dejamos solo dos. Y nos dice el fragmento: es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica. Y voy a hacer una pequeña pausa. También aquí tiene que ver mucho con el identificar las ideas principales, porque la idea principal es la que me va a decir si estamos hablando de diversidad cultural o de multiculturalidad. Y si me voy con la tangente, con las ideas secundarias, puedo no ubicarlo. Entonces también tiene que ver con esa parte. Entonces retomo. Dice... es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica influidas por la cultura, esas creencias, valores, comportamientos y distorsiones de los mismos, relacionados con 8 trabajos de gran calidad, no solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo de cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar un nuevo enfoque a las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión y no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica de la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico que plantea la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conocen como taquiecari y yeyari, ocupando un lugar predominante. Puede ser abordado como una vía de crecimiento personal y autodescubrimiento, equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas occidentales. Entonces, ¿de qué creen que habla este fragmento? ¿Diversidad cultural o multiculturalidad? Ya tenemos una respuesta. Vamos a ver qué opinan los demás. Bien, Elvia dice diversidad cultural, Marbella dice multiculturalidad, Chantal dice multiculturalidad y Anabel dice multiculturalidad. Bien, ok. Primero, les decía yo, ¿verdad? Tenemos que identificar la idea principal. Y la idea principal, fíjense que la tengo abajo. La tengo aquí. Aquí es donde tengo la idea principal. Lo que tú estás viendo en la parte de arriba es la introducción de lo que nos quiere decir el autor, pero a donde nos está dirigiendo la atención el autor es esta parte de abajo, que para él es como el descubrimiento que hizo. La parte de arriba, pues sí, me está hablando del Foro Internacional de Multiculturalidad, pero es la introducción. Dice Elvia, solo está hablando de una cultura. Exacto, exacto. Aparte, el análisis que hizo Elvia está muy bien. Solo está hablando de una cultura. ¿Y esa cultura cuál es? La huichola. ¿Y qué está destacando de la cultura huichola? Costumbres, está destacando esos elementos que son propios de una cultura y que los vimos como diversidad cultural, que en este caso esas costumbres son el taquincari y el yeyari, que en sí son como danzas y música o sonidos específicos, que aquí el autor dice, para mí que esto que ellos hacen se parece mucho como en la psicoterapia occidental. Entonces está dándole visibilidad a estos elementos que tiene la cultura huichola y que el análisis que hace Elvia es muy bueno, yo no lo había visto de esa manera. Realmente aparte, solo nos está hablando de una cultura, reconociéndola, diferenciándola, esos elementos que le son propios. Entonces aquí, efectivamente, solo estamos hablando de diversidad cultural, ¿va?
Ok, ¿sí queda claro? Anabel, Chantal y Marbella. Ok, todavía tenemos oportunidad con el siguiente fragmento. Perfecto. Voy a la siguiente entonces. Voy a cambiar. Más chiquito todavía, quiere decir que nos va a ayudar un poco más a identificar las ideas principales. Y bueno, vamos a ubicar también si este fragmento nos habla de diversidad cultural o si nos está hablando de multiculturalidad y dice, casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Si todos nos educamos en mantener una actitud abierta y flexible de empatía y comprensión, nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo en conflictos interculturales. Pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece al surgimiento del racismo y la xenofobia. Los sentimientos y las emociones que se derivan de estos son dos conceptos que pueden ser peligrosos tanto para el bienestar físico como el mental. Además, promueve sentimientos de diferenciación y separación hacia el otro. Así, la imposición de ideas como dogma a seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca desaprobación contra el otro. ¿De qué creen que nos está hablando? ¿Multiculturalidad o diversidad cultural? Elvia dice multiculturalidad, Chantal multiculturalidad, Anabel dice, ahora sí creo que es multiculturalidad. Y creo que solo nos falta Marbella. Vamos a ver qué piensa Marbella. Marbella dice multiculturalidad. Exacto, porque todos estos sinónimos que tenemos aquí, dice Elvia, ideas y creencias diferentes. Exacto, o sea, estamos teniendo resistencia a eso que es diferente. Y por eso se puede convertir, nos dice por aquí, en racismo, en xenofobia, y es cuando hay resistencia a otras culturas, ¿no? Porque habla de cómo se relacionan. Exacto, efectivamente. Entonces aquí, que surge de una interacción o la resistencia a la interacción con esa otra cultura, ¿verdad? O esas personas que son diferentes. Entonces, justo aquí estamos hablando de multiculturalidad. Muy bien, vamos al último y nos dice, está más chiquito, un poquillo más difícil porque sale un concepto que no hemos visto, pero si no pierdes de vista la clave de cada palabra, que multiculturalidad dijimos tiene que ver con la interacción y diversidad cultural con reconocer elementos que son propios de una cultura. Vamos a ver, nos dice, posteriormente en un cuarto trabajo, rasgos de conducta negativista desafiante como factor de riesgo para la conducta delictiva en menores escolares, desde una perspectiva subcultural, y cuyo objetivo fue identificar rasgos de conducta negativista desafiante en menores escolares en edades de 10 a 12 años, como factor de riesgo a la conducta delictiva, explicada desde un modelo subcultural. Concluye que los niños escolares integran como conducta de adaptación pensamientos y actitudes distorsionados. ¿De qué nos estarán hablando? ¿Diversidad cultural o multiculturalidad? Chantal dice diversidad cultural, vamos a ver. Dicen los demás. Elvia dice diversidad cultural. Marbella dice diversidad cultural. Vamos a ver qué dice Anabel. Ok, vamos a ver un poquitito más, si no... ok, por tiempo, dice Anabel, dice multiculturalidad, pero mejor me voy por diversidad cultural. A ver, ¿cuál es
la que realmente tú consideras que es. Si no hubieras visto las respuestas de tus compañeras, ¿cuál hubieras elegido? Si no hubieras visto las respuestas de tus compañeras. Anabel dice multiculturalidad. Muy bien, fíjense. La realidad es que habla de multiculturalidad. Así que esa corazonada era correcta, Anabel. Ahí va. Les dije que era más difícil, sí. Dice Elvia, estoy analizando, pero creo que multiculturalidad. Lo que pasa es que aquí está el concepto nuevo, subcultural. Subcultural no es otra cosa más que pequeños grupos dentro de una misma cultura. Y ese grupo o esa subcultura tiene sus propios rasgos que tiene que ver con que son diferentes a otra. Pero el problema aquí es que me dice que está integrando una conducta para tratar de adaptarse. O sea, tiene que ver con la interacción. A raíz de la interacción con otra subcultura, o sea, sé que tendría que ver con chicos de otro rango, o un ejemplo de una subcultura. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que le gusta lo coreano, ¿no? Y la música que escuchan, la vestimenta, las cosas que hacen, ¿no? Entonces, un ejemplo de una subcultura. Si ves a los emos, es otro ejemplo de otra subcultura. Y son diferentes y puede haber como resistencia también en la interacción, ¿no? Entonces, subcultura es como otro pequeño grupo dentro de la misma cultura. Entonces, aquí, en pocas palabras, lo que nos dice eso es que estos niños, es como lo que ves en las escuelas, que creen que siendo agresivos van a ser populares, o eso los va a hacer populares. Por eso nos dice por acá que es una actitud distorsionada, o sea, porque creen que siendo agresivos, una conducta delictiva o negativista desafiante es eso, es como ser un poco agresivos al interactuar con los demás porque creemos que de esa manera vamos a encajar, nos van a poder aceptar. Entonces, tiene que ver con multiculturalidad. Dentro de la misma cultura, pequeños grupos de subculturas y que en esa interacción está adoptando una conducta que no es la correcta. Entonces, al final nos está hablando de interacción. Como tal, nos habla cómo ellos en su interacción con las demás subculturas adaptan conductas negativas para tratar de adaptarse. Entonces, tiene que ver con multiculturalidad. No me está diciendo cómo se viste, no me está diciendo tradiciones, no me está diciendo su lenguaje, o sea, no me está dando características de ellos o de esta subcultura para darle visibilidad o reconocerla, sino más bien me está diciendo qué es lo que están haciendo para interactuar con otros, con otras subculturas. No sé si con esto queda más claro. O sea, era todo un reto porque les di un concepto diferente, pero al final la clave sigue hablando de interacción entre diferentes culturas o subculturas más bien. Perfecto, ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a amarrar. Voy a cambiar porque ahora nos vamos a ir a... No lo tengo aquí, deme un segundito, creo que lo había abierto. Voy a abrir el quiz para justo, ya otra vez de manera conceptual, poder amarrar los conceptos, ¿no? Voy a abrir aquí. Aquí lo tenemos. Voy a dejar de compartir un poco. Permítame un poquito. Para cerrarlos. Ay, ¿qué pasó? Está abriendo, está abriendo. Ya casi proyecto.
Voy a empezar a proyectar y ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces nos dice la pregunta. Es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de conjunto de expresiones que les son propias. 1, diversidad cultural. 2, multiculturalismo, que sería multiculturalidad. 3, globalización. ¿Qué consideran que corresponde este concepto? Variedad de culturas, las cuales se distinguen entre sí por un conjunto de expresiones que les son propias. O sea, hace que esas expresiones la van a diferenciar de la otra cultura. ¿Ok? Falta, bien. Ahora sí que tenemos un empate. 2 dicen que diversidad cultural y 2 dicen que multiculturalismo. Bien, es diversidad cultural, porque aquí es donde pondríamos que la vestimenta es un ejemplo de expresiones que le son propia a una cultura, la lengua, la música. O sea, si metiéramos todo eso que habíamos palomeado allá, todo eso palomeado cabe aquí, donde me dice conjunto de expresiones que le son propias. Entonces, es una variedad de culturas, muchas culturas, que son diferentes, se distinguen entre sí, y sí que son diferentes, por el conjunto de expresiones que le son propias a cada una. Entonces, hablamos de diversidad cultural. Aquí debería de hablarme de interacción y no hay algún adjetivo que nos maneje interacción entre esa variedad de culturas. No me está manejando interacción o convivencia. Me está hablando de elementos que son propios a cada cultura y que le permite distinguir una de otra. Entonces es diversidad cultural, ¿sale? Muy bien, vamos a la siguiente a ver si nos la ubicamos mejor. Y la siguiente nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. 1, multiculturalidad. 2, globalización. 3, diversidad cultural. Ok. Tengo 2 respuestas. Tengo 3 respuestas. En teoría, falta... ¿Quién me falta? No, ya están todas. Perfecto, muy bien. Y aquí es multiculturalidad. Fíjate, Elvia, que aquí sí me dice que están interactuando, están conviviendo en un mismo espacio las diferentes culturas. Entonces, ese sería multiculturalidad. Para que fuera diversidad cultural, no tendría que haber interacción, no tendría que haber convivencia. ¿Sale? Sino simplemente elementos de una cultura que me permiten reconocerla, que aquí no los menciona, nada más habla de la interacción entre diferentes culturas. Vamos a la siguiente y nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. 1, multiculturalidad. 2, globalización. 2, multiculturalidad. Y 3, globalización. Y aquí veo que rapidísimo, ¿verdad? Esto estuvo más fácil y todas coinciden con que es 3, globalización. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma o lengua o vestimenta, dándole visibilidad ante la sociedad. 1, globalización.
2, diversidad cultural. 3, multiculturalidad. Ok, bien, me da gusto que sí que vamos teniendo ya más claro el concepto, ¿verdad? Efectivamente, diversidad cultural. Vamos al siguiente. Nos dice, términos como racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a 1, globalización, 2, diversidad cultural, 3, multiculturalidad. Que bueno, aquí están como muy movidos los números. 2 y 3. Ok. Anabel dice 3, Marbella dice 3. Chantal, ¿el 2 que pusiste ahí es la respuesta de esta o era el pasado? No creo que era el pasado, ¿verdad? Sí, era el pasado. Muy bien, entonces quiere decir que me falta Elvia y me falta Chantal. Ok, aquí ya tengo diferencias. Bien, me dice Chantal, 1, globalización. Fíjate que si me dijera solo xenofobia y quizás racismo, si solo dijera esos dos, pudiera ser globalización. Pero, porque el racismo se da pues diferentes razas y eso es cuando son diferentes países, y por decir, ¿no? Xenofobia es cuando no quiero a los extranjeros, entonces sí, pero como tengo discriminación y tengo intolerancia, eso surge incluso en nuestro propio país, ¿no? Como hay discriminación para nuestros indígenas, intolerancia. Entonces ya no encaja solo con globalización. Por lo tanto, va a tener que ver con multiculturalidad. Multiculturalidad es el que me estaría englobando todos. Diversidad cultural no sería porque nada de esto tiene que ver con darle visibilidad o reconocer a una cultura, sino más bien la resistencia a esas diferentes culturas, que tiene que ver con la interacción, con esta parte de la multiculturalidad, la resistencia a la interacción, a esas culturas. Entonces sería multiculturalidad, ¿va? Vamos ahora con incluso la parte negativa de diversidad cultural, la parte negativa sería cuando no quiero reconocer esa cultura, como si no existiera, como si no fueran parte de. Vamos a las 6, es los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados, ojo, aquí cuando dice estados se refiere a otros países, su obligación. 1, multiculturalidad. 2, diversidad cultural. 3, globalización. Y hablamos de los derechos humanos. O sea, si a los países les están recordando que un valor universal son los derechos humanos sin importar su cultura, su religión, ni las normas sociales. Tengo 2 respuestas y son diferentes. Vamos a ver qué dicen los demás. Tengo 3 respuestas, 2 coinciden, falta una. Y tengo la última y es diferente. Ok, hablamos de globalización, porque acuérdense que la clave que les dije es que en globalización es que hablamos de diferentes países. Esa era como una de las palabras. La otra es que tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con tratados, tiene que ver con integrar. Y es esta parte de respetar, sin importar la raza, sin importar la cultura, su religión, respetar a todas las personas porque es el derecho humano, ¿sí? Es un derecho universal, sin importar de dónde sean. O sea, no es otra cosa más que país, tienes que tratarme bien a cualquier persona sin importar su cultura, religión, su procedencia, su raza. Es esta parte y que por eso tenemos a la ONU, ¿no? Porque la ONU, de hecho, este es un fragmento de la ONU.
La ONU le recuerda esto a todos los países y recordarles que un valor universal son los derechos humanos sin importar de qué nación seamos. Entonces, tiene que ver con globalización. Es como normar, tratarnos como seres humanos a todos, sin importar de dónde seamos. ¿Sale? Entonces, eso sería globalización. Y si no hay dudas, pasamos ahora sí a la última sección que tenía que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Ya, creo que generalmente aquí es cuando suele haber más dudas, así que si quieren abrir su micro, ayúdenme a levantar la mano para saber que lo quieren abrir o váyanme escribiendo su duda en el chat. Y si no tuvieses duda, entonces ayúdame a levantar el dedito para ya saber que no tienes duda. No veo deditos levantados. Entonces quiere decir que me están escribiendo sus dudas, ¿verdad? Dice Chantal, en la actividad 6, ¿puedo incluir audio y otra diapositiva? Ok. Fíjate, Chantal, que el debiera ser, porque así lo dice la instrucción, es que es una presentación digital. Y al ser presentación digital, en teoría no debería de llevar audio. Ese sería uno. Con respecto a otra diapositiva, el debiera ser, o sea, esta actividad 6 también tiene que ver con cómo seguimos las instrucciones. Son 11 diapositivas, si mal no lo recuerdo, y de esas diapositivas me dice, es muy específica en qué información debe de ir en cada diapositiva. Entonces, lo ideal aquí es que no exista una diapositiva más. Lo ideal aquí es que no sea un video, sino una presentación digital, que un ejemplo es PowerPoint, como lo que estamos haciendo ahorita. Eso es lo ideal. Si me salgo de eso, puede llegar a afectarme la calificación. Elvia dice, sobre las imágenes de la actividad 6, Marbella dice, la actividad 6, lo de las capturas, si no contestan, que creo que va a ser similar a lo de Elvia. Y ahorita leo lo que dice Anabel. Dice Chanti, que creo que es Chantal, ya me pidió intercambiar imágenes, pero aún no revisó esta actividad. En un rato te las envío, por favor. Ok, entonces ahí va. Y para los chicos que también nos van a ver la grabación, ¿va? Dice Elvia, me contactaron para mis imágenes, pero la verdad no he revisado la actividad. Ah, ok, bien. Sí hay que revisar la actividad porque las imágenes que tienen que enviar tienen que coincidir con lo de la lectura de la actividad, ¿sale? Entonces vamos a ver. La actividad 6 te pide que tú busques dos imágenes. Una que fomenta la problemática de la lectura, que no la puedo decir porque parte de la chamba es que identifiques qué problemática es. Entonces, una imagen que vaya a fomentar la problemática y una imagen que la combata. Entonces, esas son las que vas a buscar. Recuerda, la sesión pasada, vimos cómo obtener las fuentes de consulta, cómo referenciar de manera correcta cuando obtenemos imágenes, ¿no? Entonces, también tienes que hacer esa parte. Y tienes que contactar a dos compañeros y pedirle las imágenes que ellos buscaron. El debiera hacer es que te mandan su imagen con la fuente referenciada, que muchas de las veces lo único que te mandan es el link, pero al final el trabajo que califico es el tuyo. Si tú pones la imagen de tu compañero y solo me pones el link que él te dio, por ejemplo, Anabel, pues yo voy a poner que Anabel no referenció de manera correcta las fuentes, aunque su compañero se la haya mandado así, porque Anabel ya debe de saber cómo referenciar. Por eso hicimos en la sesión pasada un ejercicio de cómo sacar las fuentes de consulta de una página de internet de donde obtuve unas imágenes, ¿sale? Entonces tú colocas tu imagen con tus fuentes bien referenciadas y las imágenes de tu compañero también tienen que estar bien referenciadas. De tal manera que si él te pone su referencia,
pero no es correcta, de acuerdo al manual de citas y referencias de la prepa en línea C, de acuerdo al estilo APA, pues tú la tienes que arreglar. La ventaja es que te da el link y de ahí puedes sacar la información. Entonces, esa es una. Segundo, ya contactaste a tus compañeros, pero ellos no te han mandado las imágenes. Puede ser similar a Elvia o Ana, que aún todavía no revisan la actividad y todavía no saben qué imágenes les estás pidiendo, y ya que lo hagan, te lo van a enviar. O puede ser porque acuérdate que hay compañeros que empiezan a entrar a la plataforma a finales de la semana. Entonces puede ser que por eso se están tardando y también no te han respondido. Entonces, como en esta actividad también trabajamos lo que es el trabajo o desarrollamos esta parte del trabajo colaborativo, tienes que esperarte a que te responda. Pero alguien me escribía ayer, no recuerdo quién, y yo le decía, mientras te responden tus compañeros, tú ve desarrollando la actividad, tenla ya lista, para en cuanto ellos te respondan, nada más montes las imágenes, las referencias y lo que te dice, lo que te pide la actividad sobre esas imágenes. Y ya la puedas subir y enviar. Esa es una. Pero también puede ser que sean compañeros que nunca te mandaron las imágenes porque nunca se conectaron y nadie te respondió. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú ya tienes casi elaborada toda la actividad. Ten a reserva 4 imágenes que serían las que tus compañeros no te enviaron. Ten a reserva 4 imágenes ahí ya listas, por si tu compañero no te responde, ya nada más las montas y las mandas. Pero, ojo, para que esto sea así, tienes que darle chance a tus compañeros a más tardar el sábado a las 6 de la tarde para que te respondan. Si es sábado, 6 de la tarde y nadie te ha respondido, tú agarras las imágenes que ya habías buscado, las montas en tu actividad con referencias y todo, porque tú ya lo tenías avanzado, nada más para pegar lo que tus compañeros no te enviaron, ¿sí? Entonces ya con eso completas la actividad y la subes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vuelvo a repetir, tienes que buscar por tu parte 2 imágenes, una que tiene que ver con cómo se fomenta la actividad, cómo se fomenta la problemática y la otra, cómo se combate. Y esas son tus imágenes. Le pides a tus compañeros sus imágenes y ya que te las envíen, vas a colocar en la diapositiva que te pide la actividad con las fuentes y vas a colocar sus nombres. Si son las 6 de la tarde del sábado y no te han enviado nada, entonces tú vas a buscar por tu cuenta las imágenes, vas a completar la actividad y ahí donde me pondrías el nombre de tu compañero, ahí me vas a decir que son tuyas porque tus compañeros no te respondieron y con eso yo ya no yo ya considero como cumplido esa parte y no te disminuyo calificación por no haber colaborado con tus compañeros. ¿Sí me expliqué? Selvia, esperen mis mensajes, compañeras, para que me contesten, por favor. Y de hecho, lo ideal sería, ya que están aquí, entre ustedes se pueden pedir las imágenes. Dice Anabel, yo ando muy ocupada con un tema de salud de mi hijo pequeño, por eso me estoy atrasando mucho, pero en cuanto reviso la actividad, yo las apoyo, compañeras, por favor. Chantal dice sí, gracias. Ok, entonces creo que ya tenemos claro todo, ¿verdad? Ah, y lo ideal es que se contacten, sobre todo por correo electrónico, porque en el correo es donde puedes pegar mejor las imágenes. Este mensajero no nos permite de la misma manera, ¿verdad? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí resolví sus dudas? ¿Sí quedó clara la instrucción? Que igual es miércoles, ¿no? Si surgen dudas, me pueden consultar por mensajero o en la siguiente sesión lo volvemos a checar o por correo electrónico. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Anabel ya levantó dedito, él me dice todo claro. Dice Chantal, ya las tengo, de hecho tiene 2 más. Ok, igual entonces contacten a Chantal que también ya tiene más imágenes. Ok, pues muchas gracias por haberse conectado. En la próxima sesión lo que estaríamos revisando serían los elementos para elaborar una reseña crítica. Les deseo bonita noche y cualquier cosa estamos a la orden. ¿Sale? Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse.